El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que España se disculpase por todas las atrocidades que habían cometido a lo largo de su reinado. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa y se pida perdón. El presidente Andrés López Obrador pidiera que el rey de España y la Santa Sede ofrezcan sus disculpas por los daños hechos a los pueblos originarios durante la época de la conquista a América. Tus antepasados seguramente sufrieron los horrores vividos durante las conquistas del Imperio Español. Se trataba de un reinado que estaba obsesionado con dominar al mundo desde sus inicios. Muchos murieron a lo largo de ese tiempo, e incluso en la actualidad se sigue sintiendo la huella que dejó ese imperio en la humanidad. Logró dominar a Europa, América y Asia, y alteró el curso de la historia para muchas naciones. Sin embargo, todo tiene su fin, incluso los reinados más atroces del mundo como lo fue este. Pero, ¿cómo fue que cayó el Imperio Español? ¿Y qué fue lo que hizo que colapsara? En este video, vamos a estar hablando acerca de la historia de este reinado, para descubrir cómo es posible que incluso los imperios más poderosos puedan terminar perdiendo todo su dominio. El Imperio Español, también conocido a lo largo de la historia como la monarquía hispánica, fue en su momento uno de los imperios más grandes que jamás haya existido. Era bastante único en su estructura, y contaba con territorios coloniales de ultramar en América, Asia, África y Oceanía. Durante su apogeo, la monarquía incluso llegó a ser conocida como el imperio en el que nunca se pone el sol. Muchos se preguntan, ¿cómo fue posible que una fuerza poderosa como el Imperio Español colapsara después de siglos de dominar la tierra en todo el mundo? Bueno, la creación y desarrollo de esta monarquía nos da una idea de cómo fue que terminó colapsando hasta llegar a su extinción. En 1469, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casaron, a pesar de que ambos provenían de orígenes modestos. La unión de los monarcas de 18 y 17 años marcó un pilar importante para la fundación de la monarquía española. Si bien es cierto que el matrimonio formó una unión personal entre Aragón y Castilla, y unió los aspectos económicos, religiosos y militares del territorio ibérico, no llegó a tener un estilo de mandato completamente unitario. Es decir, no se encargaban de todos los aspectos del reinado. De hecho, la monarquía no asumió completamente la estructura típica de un imperio sino hasta mucho tiempo después, cuando los Habsburgo españoles llegaron al poder en el siglo XVI. La monarquía bajo Aragón y Castilla fue bastante admirable, y marcó un comienzo sólido para su unión recién formada. Trajeron muchas mejoras notables a través de reformas gubernamentales, como la del sistema judicial y la administración tributaria. También abolieron la servidumbre y modernizaron la infraestructura, entre muchas otras cosas más. España era una superpotencia global, y como otros grandes imperios, la amenaza externa no era un problema del que tuviesen que preocuparse. Incluso ante una derrota militar, un imperio tan grande no se derrumbaría mientras todo estuviese en orden dentro del reinado. Estos precedentes no son tan malos como uno esperaría de un imperio que se derrumbaría por completo más adelante, pero la decadencia de esta potencia europea sería inevitable. Lo que realmente causó el declive de esta potencia estaba viniendo desde el mismísimo reinado. Los principales problemas que destrozaron al imperio fueron las malas decisiones tomadas por los gobernantes españoles durante décadas. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Curiosamente, el Imperio Español continuaba expandiéndose en el extranjero desde que Carlos V, nieto del emperador Maximiliano de Habsburgo, llegó al poder. Dicha expansión no parecía estar afectada por lo que ocurría dentro del territorio, y logró darse bastante bien sin el uso de conquistas militares. El imperio había logrado extenderse hasta el sur de Italia, Austria y los Países Bajos. Pese a ese éxito superficial, la situación en Europa no era buena y la economía estaba yendo hacia abajo. Existe una teoría que habla acerca de por qué estaba ocurriendo esa extraña situación. Menciona que el estilo relajado que el imperio adoptó durante la gestión de sus posesiones extranjeras fue un factor importante en el descenso de su poder. Los nuevos territorios coloniales del Imperio Español
proporcionaron nuevas oportunidades para la explotación de recursos naturales y el comercio global, pero el gobierno fue demasiado relajado con sus súbditos, y nunca llegó a exigir demasiado. Además, lo que sí solían exigir, como las ganancias mineras de sus colonias, normalmente se terminaba reteniendo. En adición a eso, los Habsburgo esperaban mantener un monopolio estatal y un sistema mercantil cerrado, aunque fracasaron en el intento. Pese a ello, prepararon a su imperio para afrontar las dificultades económicas. Como querían contrarrestar la rápida caída que surgiría tras el progreso industrial y económico de otras naciones como Francia, Inglaterra y Países Bajos, el Imperio Español comenzó a permitir las actividades comerciales ilícitas que pudiesen tener el potencial de traer dinero para la corona. El declive económico continuaría a medida que se fue desarrollando el conflicto con Francia, los otomanos y los alemanes. El emperador Carlos V se vio en una situación desesperada, así que tuvo que tomar préstamos de los bancos alemanes e italianos, al mismo tiempo que trataba de imponer impuestos más altos a sus súbditos de otras partes, con la idea de recuperar el dinero que se había perdido. Inicialmente intentó aumentar los impuestos de los Países Bajos e Italia, pero no pudo mantenerlos por mucho tiempo, así que tuvo que recurrir a la propia España para ello. Como es de imaginarse, esto causó aún más daños al imperio. Parte de la nueva estructura tributaria incluía la alcabala, la cual fue un impuesto que era muy distinto a los impuestos normales sobre las ventas. Era diferente porque podía aplicarse a cualquier transacción, en cualquier momento del proceso de la adquisición de un producto. También puso un impuesto del 10% sobre la transferencia de todos los activos y de todos los bienes, sin importar si eran personales o de otro tipo. El sistema era autodestructivo y por eso muchas figuras notables dentro del imperio, como el cardenal Ximénez, intentaron convencer al emperador Carlos de eliminar los impuestos. Sin embargo, debido a las ganancias que trajeron estas recolectas de dinero, el monarca no solo se negó a eliminarlos, sino que incluso agregó más impuestos, incluidos los de cruzada y el servicio. Todas estas acciones comenzaron a destruir poco a poco al reinado, pues al haber aumentado los impuestos, también terminaron aumentando las evasiones fiscales. La situación fue tan crítica que algunos recaudadores de impuestos llegarían a ser asesinados, aunque muchos ciudadanos ya habían encontrado maneras discretas de evadir estos pagos. Por ejemplo, muchos agricultores comenzaron a emigrar a otros lugares para intentar escapar de los cobros. Otros se dieron cuenta de que los empleados del gobierno estaban libres de impuestos, lo que causó que muchas personas quisieran trabajar para el gobierno. Hubo un español que incluso escribió que había cientos de empleados en un lugar donde bastaría con 40 trabajadores. Los nobles también estaban exentos de muchos impuestos, lo que impulsó a numerosos campesinos a unirse a su estilo de vida. Al final de la época de Carlos como emperador, la región de Aragón pagaba menos impuestos de lo que hacía antes de que se implementase el nuevo sistema. La falta de dinero estaba sacudiendo al imperio, pero como si eso no fuese suficiente, los monarcas españoles ahora también se enfrentaban al desafío de una revuelta en su colonia holandesa. Los holandeses estaban furiosos con el imperio español por descuidar sus necesidades y sus problemas, y también por implementar algunos de los nuevos y dañinos impuestos de España dentro de su territorio. Además, estaba el aumento del protestantismo, lo que entraba en conflicto directo con el fuerte catolicismo de los españoles. Esta revuelta provocó una guerra que no solo se limitó a holandeses y españoles, sino que también se extendió hasta los franceses, que estaban deseosos por unirse a cualquiera que fuese a combatir contra España. Se trató de una guerra costosa y duradera, que concluyó con la victoria de los holandeses. Ganaron plena independencia del Imperio Español en 1581, y pasarían a ser conocidos como la República Holandesa. Pero el conflicto entre las potencias continuaría profundamente hasta llegar al siglo XVII. A medida que los impuestos continuaron aumentando, también lo hicieron las tensiones y la insatisfacción dentro del imperio. Durante el año 1640, Portugal estalló en una rebelión, y finalmente declaró su propia independencia del Imperio Español. Esto impactó en el poder que tenían los españoles, y muchos más de sus territorios semiautónomos comenzaron a amenazar con sus propias revueltas. Algunas regiones de Italia y Francia incluso lograron liberarse finalmente.
Lo que terminó intensificando aún más la situación fue la emisión de nuevas monedas de cobres, lo que desencadenó la inflación del año 1641. Lograría ser contrarrestada con una reforma antiinflacionaria durante el año siguiente, pero el desorden del gobierno español ya se había hecho evidente en todo el mundo. De hecho, un representante diplomático francés que fue enviado a España, dijo que era difícil describir el desorden que existía en el gobierno español. Ya para el siglo XVIII, los monarcas borbones habían reemplazado a los Habsburgo porque no pudieron tener a otro heredero. Intentaron reparar los problemas que surgieron durante su imperio, pero fueron consumidos por su propia sed de guerra y conquista. En este punto, el protestantismo se estaba extendiendo como pólvora, y los españoles se inspiraron para luchar en nombre del catolicismo. Igualmente sentían la obligación de oponerse directamente a los avances del Imperio Otomano, ya que también esperaban expandir su influencia. Este repunte en la guerra costó mucho dinero y el Imperio español carecía de fondos suficientes para continuar. Con la esperanza de contrarrestar este problema, los monarcas borbones intentaron restablecer un monopolio español como se había intentado antes, pero fueron detenidos por los términos del Tratado de Utrecht en 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española. El imperio trató de compensar este bloqueo mediante el despliegue de nuevas y estrictas reformas comerciales, tanto en el país como en el extranjero, pero provocaron una guerra con los británicos a fines de 1700. De esta manera, demostraron el caos interminable que se había creado. Algunos escritores políticos incluso reconocieron los crecientes problemas monetarios, y enviaron cartas a la corona para recomendarles algunas medidas que debían tomar, como la regulación del gasto real o la evaluación del sistema tributario. Pero esas advertencias no sirvieron, pues ya era demasiado tarde. Tiempo después, debido a los problemas internos, los territorios de las Américas fueron bastante descuidados. Eran una muy buena fuente de oro y plata, pero no un territorio que podía ser más poblado e incorporado bajo la autoridad española. La administración española en las Américas era inferior a la administración inglesa, ya que los nuevos territorios ingleses tuvieron un rápido crecimiento de la población, gracias a las políticas liberales de inmigración. Tales políticas atrajeron a grandes cantidades de alemanes y franceses. Mientras todo eso ocurría, los territorios españoles crecían cada vez menos en la región americana, debido a los tantos fracasos de establecer asentamientos permanentes, y a las malas relaciones con los nativos americanos. La situación empeoró aún más para el imperio cuando llegó el siglo XIX, pues la Francia napoleónica invadió a España, y esa fue la señal que motivó las revoluciones en las Américas. Las revoluciones tuvieron éxito, y estaba claro que España no era capaz de combatirlas. En pocos años perdieron casi todo su poder en las Américas. Ya a finales del siglo XIX, después de la Guerra Hispanoamericana, perdieron Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, marcando el final oficial del imperio. La única razón para el colapso del Imperio Español fue esencialmente la mala gestión por parte de los monarcas, y posiblemente el exceso de confianza en su capacidad para mantener territorios coloniales estables. Entonces, la obsesión con el dinero, el descenso económico y el mal juicio, jugaron un papel importantísimo en la caída de este imperio. Tuvieron al mundo en sus manos durante un largo tiempo, pero fallaron, y ahora ese reinado pasó a formar parte de la historia. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.